Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. El objetivo, ustedes saben, de este programa es conocer mejor a nuestros escritores. Pero claro, en el día de hoy tenemos al primer invitado brasileño de Hipertexto y por lo tanto hablar con este escritor va a significar conocer mejor, de más de cerca, la literatura de ese país. Bernardo Carvalho nació en Río de Janeiro en 1960. Fue corresponsal en París y Nueva York del diario Folha de São Paulo. Tradujo a Saer al portugués. Entre sus libros, traducidos a su vez al inglés, francés, alemán, sueco, griego, islandés, noruego, italiano, serbio y esloveno, se destacan 9 noches, que ganó el prestigioso premio Portugal Telecom y Teatro. San Petersburgo tuvo un nombre por siglo y 300 puentes, uno para cada año, pero ninguno lleva a ningún lugar. Nadie nunca va a salir de aquí. Esta frase corresponde al último libro de Carvalho publicado en nuestro país, que se llama Hijo de mala madre. Bueno, muchas gracias, Bernardo, por estar en Hipertexto. Bueno, digamos, la primera reacción al leer esta frase elegida de la última novela publicada en Argentina tuya, Hijo de mala madre, remite un poco a Saer, ¿no? Esta idea de nadie, nada, nunca, ese tipo de negación. Contame un poco cómo fue la experiencia, antes que nada, digo, lo más cercano con nuestro país, de traducir al portugués nada menos que a uno de los grandes escritores, de los últimos escritores argentinos. Sí. Me encantaba, Saer. Lo descubrí en París cuando vivía ahí y me encantó inmediatamente. Decía que en relación a lo que hacíamos en Brasil era como una novedad inmensa, era una libertad muy grande. No teníamos nada comparable a Saer en Brasil en esta época. Entonces, cuando volví a Brasil, quería mucho traducir a Saer, no traducir a Saer, pero quería que publicasen a Saer. Claro. Entonces presenté a Saer a mi editorial, que publicaba mis libros, y ellos decían, sí, sí, claro, publicamos, pero tú tienes que traducirlo. Y yo no hablo español, hablo portuñol. No soy un buen traductor de español, pero para publicar Saer tenía que al menos tenía que traducirlo. Entonces acepté, y a partir de ahí empezaron a conocerlo y a publicarlo. Entonces creo que tal vez la traducción no sea tan buena, pero fue un inicio. Y claro, creo que los brasileños descubrieron a Saer a ese momento. Eso te iba a preguntar. Vos sabés que acá está considerado, o por lo menos antes, ¿no?, una literatura bastante complicada en algún punto. Saer. Sí. Sí, ¿Cómo sí. fue la primera reacción entre los lectores brasileños? Creo que en Brasil es un país muy extraño, porque no sé quién lee en Brasil, pero me parece que hay una élite muy iletrada en Brasil, muy grosera, que muy rude, que no lee nada. Una élite. La élite, sí. Los más ricos, la alta burguesía, no leen en Brasil. Eso es muy, muy, muy chocante. Y creo que hay los analfabetos que están todavía en Brasil, porque es todavía un país iletrado. Pero creo que es una parcela de la clase media que lee. O sea, los que más leen son de la clase media. Sí, sí, claro. No toda la clase media, pero sí, una parte de la clase media. Entonces creo que esa gente es gente gente educada, que sabe más o menos qué es la literatura, tiene referencias. Entonces creo que Saer llegó en un momento en que la gente necesita, no es un éxito absoluto de eventos, claro, tampoco, sí. Entonces, pero la gente sabía que estaba leyendo un autor importante. Algo distinto. Sí, ¿no? Eso es interesante. Que sea argentino es muy bien también, porque muy bueno. Porque en Brasil teníamos la idea que Argentina es Borges, solamente Borges o Cortázar. Y entonces hay una manera de renovar un poco. Sí, sí, es bueno. Eso fue el comienzo de algo, creo. Entonces, a partir de ahí, otros escritores argentinos empezaron a ser publicados en Brasil también. Pero Saer para mí es difícil, es un autor difícil, pero es también es una invención tan grande, tan vasto, ¿no? Sí, sí, es una libertad. Cuando lees a Saer, es como si el mundo empieza a ser más grande, ¿no? No sé. Sí, entonces sí, eso
es muy bien. Siempre se habla, Bernardo, de la literatura brasileña que se suele aislar por el tema del idioma, por supuesto, de la literatura latinoamericana, ¿no? Y estos problemas que hay en torno a la lectura. A mí me da la impresión que está cambiando y mucho en los últimos años. Eso, por lo menos en Argentina están llegando muchos autores y muchos libros brasileños. Pero ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? O sea, ¿es intenso el puente que hay entre, no sé, la literatura argentina y la brasileña o todavía está bastante separadas? Yo creo que hay muchos puentes, ¿no? Y creo que en América Latina, para mí al menos, Argentina es el país más cerca culturalmente. De Brasil. Sí, de lo que hago, de lo que pienso. Cuando viajo con otros escritores latinoamericanos, inmediatamente, naturalmente, me cerco de los argentinos, no sé, por naturaleza, no sé. A pesar del idioma. Sí, Bueno, sí, es complicado, pero todos los otros hablan español también, sí, entonces sí. Tengo que escoger a alguien. Y los argentinos son los que tienen más que ver con lo que me interesa, las cosas que... Hay una confluencia inmediata de intereses y cultural, creo, pero al menos con las cosas que hago yo. Y creo que hay cosas que no se, entre los argentinos y los brasileños no se explican, no tienes necesidad de empezar de cero para decir, lo que hago es eso. Como que hay cosas sobreentendidas. Sí, hay cosas que están ahí que son comunes de los dos países. Entonces, eso creo que facilita las cosas, pero el idioma es un problema. Nosotros brasileños leemos español desde siempre, porque en la facultad, por ejemplo, en la bibliografía tiene siempre libros en español y nadie te pregunta si sabes leer español o no. Claro. Parte del principio que toda la gente tiene que leer español. Y creo que el inverso no es verdad, ¿no? Es más menos difícil, por ahí, sí. Sí. Hace pocos días se cumplieron 25 años de la caída del muro de Berlín. De alguna manera esta última novela es un poco una consecuencia de esa caída al retratar un poco el conflicto de la guerra entre Rusia y Chechenia. Te quería preguntar cómo llegaste en primer lugar a ese tema, porque es muy concreto, muy interesante también, pero es un tema, me parece, muy original, digamos, dentro de la literatura. Sobre todo dentro de la literatura latinoamericana. Sí, la novela es resultado de un proyecto creado por un productor de cine brasileño que invitó a una decena de escritores brasileños para cada uno ir a una ciudad del mundo y escribir una historia de amor que tendría la ciudad como escenario, como fondo, ¿no? Todos escritores brasileños. Todos brasileños, sí. Cada uno a una ciudad del mundo. Y a mí me llamó y dijo, ¿te interesa ir a San Petersburgo? Y yo no tenía escoja, tenía que aceptar o no. Y entonces acepté, no tenía ninguna relación próxima de Rusia. Me gustaba la literatura, el cine. Bueno, habías leído, digamos. Sí, fui. Y, entonces la novela es resultado de eso, de un mes de experiencia en San Petersburgo. Y que fue muy dura porque fui asaltado al tercer día. ¿Al tercer día de estar ahí? Sí. Y, entonces eso... ¿Asaltado cómo? ¿Cómo fue? Trataron de me robar la computadora que estaba en mi mochila, pero no fue violento porque no había armas, pero fue muy violento porque la recuperé, discutimos, no sé qué. Y eso inauguró una temporada de pánico para mí de un mes. Pasé un mes en la ciudad solo porque no conocía a nadie, pero totalmente con miedo de todo. Y eso está en el libro, está en la experiencia de los personajes, está en Hay como una atmósfera del libro. Sí, de pánico, y no sé, pero me gustó no me gustó pasar por eso, pero sí me gustó que pudiera trabajar con el miedo y escribir una novela que se aprovechaba de eso. Más allá de esa sensación de pánico, ¿cuáles son las primeras sensaciones que te genera una ciudad como San Petersburgo? Parte lo contábamos en esta frase, ¿no? Sí. Con la cantidad de nombres de puentes que no conducen a ningún lado, el frío, me imagino. Sí, no, frío no, porque estaba ahí en septiembre, claro. Era muy ameno.
Pero lo que me di cuenta de cómo la ciudad fue construida, porque es una ciudad artificial que se fue creada por el emperador, el czar, y es una ciudad de la visibilidad absoluta. Es una ciudad creada por el poder central del czar, y para que pueda ver a todo y masacrar todas las oposiciones que se pudieran ocurrir ahí. Y todo lo que es interesante en San Petersburgo, culturalmente, todas las manifestaciones interesantes, pasan tras las paredes, tras los muros escondidos. Claro, está como en el interior, digamos. Sí, eso es muy interesante porque es una ciudad de fachada, se dice en español. Sí. Entonces todo parece muy lindo, pero cuando tú pasas del otro lado, al otro lado, ves los defectos. Son destrozos, ¿no? Son realmente ruinas. Y en estas ruinas se pasa lo que es más interesante culturalmente en San Petersburgo. Sí. Y a mí lo que pasaba es que me sentía en un estado de vulnerabilidad absoluto, entonces no quería ser visto. Entonces procuraba me esconder todo el tiempo porque tenía miedo de ser asaltado de nuevo, miedo de la policía. Entonces, fue tremendo, fue muy difícil. Para mí fue difícil, pero no es mi madre, por ejemplo, que es una viejita, la llamé para decir, fui asaltada, es terrible, pero mis amigas dicen que San Petersburgo es adorable, que es una ciudad de turismo, no que todo creer. es lindo, todo no para mí. Pero me quedo con esto de tu madre porque es un libro que habla sobre las relaciones entre madre e hijo, por lo menos entre tres madres, con historias muy complicadas que tienen que ver, por supuesto, con la guerra, con la tortura. ¿Cómo llegaste a ese tipo de personajes y de relaciones tan difíciles, ¿no? Inclusive madres abandónicas. Sí. Bueno, cuando me invitaron no conocía mucho de Rusia, aparte de la literatura, el cine, todo eso, no conocía mucho de la sociedad rusa actual. Entonces empecé a leer mucho de libros de periodismo, de historia, no sé qué. Y leyendo un libro de Anna Politkovskaya, que es la periodista que fue asesinada en 2006, creo, un año antes de mi pasaje por San Petersburgo. ¿No fuiste en 2007? Sí, creo, sí. Y descubrí que había un comité de madres de soldados que se organizaron, creo que por la primera guerra de Chechenia, para salvar los muchachos que estaban en el ejército y en la guerra, y que eran torturados por sus superiores, no sé qué. Entonces me encantó la idea de una organización, casi un partido político formado solamente de madres de soldados, y, cuyo objetivo era salvar los hijos. Eso era todo, no tenían otro objetivo. Y entonces cuando estaba ahí, me fui a Moscú para entrevistar a la presidenta del comité de madres. Y ahí me di cuenta que tenía que tener un personaje que fuera una madre también, una madre como esa es totalmente distinto, pero no puedo dejar de pensar acá en madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo. Sí, creo que tiene que ver. Lo que me ocurrió y que me interesó es que normalmente tenemos el amor de la madre como absoluto, ¿no? El amor más puro de todos, no sé qué. Pero me di cuenta que también el amor de la madre está en el origen de las guerras, de las naciones, de los clanes, de las familias, porque tú amas a tu hijo más que el hijo de la vecina, ¿no? Entonces, como que eso puede generar conflictos. Sí, tú crees límites donde tú crees países, naciones, siempre con la diferencia del otro, ¿no? Entonces la madre es absoluta, el amor es magnífico, pero es también el amor que está en el origen de las guerras también, porque estás defendiendo lo que es tuyo. Y lo que es interesante con las madres de los soldados es que llegan ahí para defender sus hijos porque quieren salvarlos, pero
a partir de ese momento se involucran en la lucha política de las madres y empiezan a defender los hijos de todas, de cualquiera. Entonces es el contrario de la nación, el contrario del clan, el contrario de las guerras. Es un tema Entonces, de amor puro ahí. Sí, amor puro, pero amor por los hijos de las otras, ¿no? Y no solamente claro. por sus... Por eso, Sí. Entonces, para Putin, por ejemplo, eso es lo peor que puede pasar, que las madres, como esas madres, sí, es el contrario de la nación, ¿no? Claro, el contrario del clan, de la idea de la Rusia contra el mundo, contra el occidente, todo eso, porque son por los hijos de toda la gente, ¿no? Entonces, eso es muy bonito e interesante. Y ellas, cuando yo estaba ahí, trataban de crear un partido político para estar en el Parlamento. Eso sería la peor cosa que Putin podría imaginar, ¿no? Que las madres creasen un partido y que estuviesen en el Parlamento. ¿Hay posibilidades de No hay, porque cambiaron las leyes para que... Justamente para evitar. Para evitar eso. Entonces, claro. Pero esa idea de esa organización de comité de madres de soldados con un objetivo político que se limita a salvar los hijos de las madres, me interesó, sí. Muy interesante esto de que se pierde por ahí los intereses mínimos, digamos, por un bienestar más universal, digamos. Sí, ¿no? Y también porque, sí. Estaba pensando que son dos guerras en realidad, las de Rusia con Chechenia. Para aquel que no sepa, es muy interesante la historia porque habla del afán de independencia de Chechenia y todos los rumores que hubo en torno a ese tema, ¿no? Los rusos decían que en realidad había un intento de complicidad con los nazis, que creo que quedó demostrado que no fue así. Bueno, preguntarte un poco cómo es la historia, bien, para no, el problema, creo, la Chechenia es un problema para Rusia desde siempre. Desde siempre. Entonces, no solo desde la caída del mundo. No, desde siempre. En la literatura rusa tú puedes ver, hay personajes, héroes de rusos, chechenos también, no sé cómo se dice el nombre, cómo se pronuncia, pero hay una novela de Tolstoy sobre un héroe checheno también. Sí. Entonces eso es un problema histórico en Rusia. Pero lo que pasa ahora es que hay el problema del mundo islámico, ¿no? Del mundo de los musulmanes y no sé qué. Y eso servía como pretexto para masacrar también la idea de una independencia de Chechenia. Pero es verdad que había también los radicales, los fundamentalistas que están todavía ahí, los terroristas que tienen que ver con un fundamentalismo religioso. Y para los chechenos es también un infierno. Entonces hay una guerra interna en Chechenia entre los fundamentalistas religiosos y los civiles. Entonces todo eso está ahí en la novela, pero si la pregunta no la perdí. No, te iba a decir que nos cuentes un poco la historia de estas dos guerras, estos dos últimos conflictos, digamos, entre Rusia y Chechenia, aunque vos te centras más en el segundo. Sí, ¿no? pero el primero, es el primero. El problema principal era porque hay un personaje que es un recluta ruso también. Sí. Y cuando empezó la guerra de Chechenia, la primera, los rusos no estaban preparados porque venían de una crisis económica gravísima, estaban con Yeltsin y todo el problema del fin y además da toda la impresión que subestimaron un poco el asunto, ¿no? Pero el ejército ruso estaba formado de reclutas y de casi adolescentes que no sabían qué hacer. Y era una guerra de guerrillas, se dice en español, sí. Entonces es una guerra muy específica que tienen que saber cómo combatir eso, porque no es fácil. Entonces morían mucha gente por incompetencia y por... entonces todo eso está ahí. Entonces un de los personajes es un recluta ruso, pero forzado a participar de eso. Y el final de la novela tiene que ver con ese momento. No voy a contar tampoco. Bernardo, antes de cerrar, quiero hablar un poquito de 9 noches, que es el otro libro más conocido, por lo menos en la Argentina, de tu obra, que cuenta la historia de una persona, un investigador, que se fascina con la imagen de un hombre
que se suicida, ¿no? Un antropólogo de Estados Unidos. Contanos un poco también el origen de la novela. Me parece hasta ahí uno de tus libros más importantes, ¿no? Sí, creo que tuve más éxito de público que los otros. Pero lo cuento en el libro, en la novela. Sí. Un día abrí un periódico y leí un artículo sobre antropólogos donde había una mención muy pequeñita sobre un antropólogo que murió en Brasil, entre los indios, y que se suicidó en Brasil. Y eso me, no sé, despertó una cosa que estaba tal vez inconsciente, pero adormecida en mí. Y creo que me enamoré de esa historia y del personaje también. ¿Cuánto tiempo había vivido digamos, con los brasileños en Brasil? Él creo, no me recuerdo, pero estaba ahí hace un año. Haciendo una investigación. Sí, había un acuerdo entre la Universidad de Columbia en Nueva York y el Museo Nacional en Brasil, que es donde está la Universidad de Antropología en Río. Y estudiantes americanos venían a Brasil para hacer trabajos de campo. De campo, sí. Entonces él era muy brillante y vino a Brasil para trabajar con su idea de trabajar con los indios Trumay, que era una tribu que estaba en vías de extinción. Sí. Entonces no pude hacer eso y tuvo que cambiar su trabajo e ir trabajar con indios que para él eran mediocres, que no les gustaba, no sé qué. Y ahí se suicida. Pero es una historia muy complicada, muy compleja y que tiene que ver con, no sé, con la figura del padre también todo el tiempo. Hay diferentes maneras de se acercar de esa idea de la figura del padre, del hijo. Toda la novela está contaminada, si yo puedo decir, por esa idea por la relación entre padres e hijos. Y eso tiene que ver también con su relación con los indios, ¿no? ¿Se llama indios? Sí, como que refleja, digamos, la relación con su padre. Sí, porque hay una cosa relativa, por ejemplo, cuando están él y los indios entre los blancos, él es el padre. Cuando él está entre los indios en la tribu, él es el hijo. Y hay un montón de relaciones que tienen que ver con esa cosa. ¿Escribiendo el libro pudiste revelar algo del gran enigma que significaba el suicidio de este antropólogo o no? No sé, porque creo en la realidad que es algo muy simple, muy sencillo, que es que estaba enfermo y que estaba loco. Y creo que no sé si era la sífilis o algo así, pero creo que estaba enfermo, psíquicamente enfermo. Entonces que al final no comprendía más nada, tenía fantasmas, veía fantasmas. Un brote de locura. Sí, pero no sé si es eso, pero el más probable es que en la realidad que fuera eso. Pero no tiene nada que ver con las respuestas en el libro sobre el suicidio. Claro. Bernardo Carvalho, muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto 23, un enorme placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos, nos encontramos la semana que viene.